Gloria a Dios. Poderoso el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Poderoso el nombre de Cristo. Alabado sea Dios. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos de los siglos. Qué lindo es eso. Bueno, hermanos, vayan uniéndose por ahí. Ya en breve comenzamos. Nuestro hermano Pastor Irán Vega, pues nos sorprendió con una bendición de Dios aquí, que va a estar retransmitiendo este pequeño pensamiento. Puede ser media hora, 45 minutos, lo que Dios ponga. Y es algo que venía meditando. Damos gloria a Dios, hermano, por su bendita palabra. Gloria a Dios. Que cuando uno medita en esta bendita palabra, pues Dios siempre ministra, sea en el área personal, y hay cosas que Dios ministra porque nos gusta compartirla. Y queremos compartir este pensamiento que mientras yo guiaba el día de hoy haciendo una diligencia, me vino a mi mente el crecer versus el madurar. Y no solamente eso, vi algunas cuestiones que empatan con lo que Dios quiere siempre ministrarle y hablarle, con lo que uno observa y ve. Y quiero leer la Biblia en Lucas capítulo, estamos aquí desde mi oficina, alábalo si puede. Gloria a Dios. Lucas capítulo 2, verso 52. Mira lo que la Biblia dice. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire qué interesante. La Biblia, hermano, nunca es un accidente. Los detalles que siempre habla la Biblia, hay que prestar mucha atención porque no son coincidencias, sino que son propósitos para una enseñanza que Dios nos quiere traer. Mire, la Biblia habla acerca del crecimiento de Jesús, obviamente su desarrollo natural, ¿verdad? Como ser humano, decía que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Lo más que me impacta de este texto bíblico es que número uno menciona sabiduría, segundo menciona estatura, y hace dos referencias más que dice que crecía para con Dios y para con los hombres. Y usted puede ver repetidas ocasiones, por ejemplo, el que ha leído la historia de Samuel, siempre lo mismo, hace referencia para Dios y con los hombres, o como para Dios como para el pueblo. También el que ha leído la historia de David, siempre hace referencia de lo mismo, de la prudencia de David, cómo se conducía Dios delante del pueblo y cómo se conducía Dios delante de Dios. Y son dos cosas muy diferentes que hay que establecer la diferencia. Yo creo que hoy todo el mundo está deseoso de crecer, pero son dos cosas muy diferentes. Mira, la Biblia dice y establece, cuando usted lee la carta de los Corintios, el apóstol Pablo, usted sabe que en la iglesia de Corintios había dones, había manifestaciones, pero ¿qué pasa? Pablo dijo que tuvo que hablar como a niños espirituales. O sea, tenemos que entender que la madurez espiritual no viene con los dones del Espíritu. Son dos cosas muy diferentes. El que tenga dones espirituales, el que usted tenga ministerio, tampoco la madurez viene a través de los ministerios. Y brevemente yo quiero tocar estos puntos, como que tres puntos. Quiero establecer la diferencia entre la sabiduría, el crecimiento y la sabiduría espiritual o la madurez espiritual. Y tres puntos según la Biblia, cómo podemos crecer espiritualmente. Mire, esto es importante hablarlo porque hoy todo el mundo habla del crecimiento y del propósito, y hemos hecho del propósito un Dios. Y claro que tenemos que alcanzar el propósito de Dios, pero el propósito de Dios en nuestra vida no nos va a salvar. Lo que nos salva a nosotros y lo que nos lleva a la salvación es que nosotros podamos cumplir con algo que se llama madurez espiritual. Y eso fue lo que Cristo quiso decir en el Sermón del Monte, si no me equivoco, en Mateo capítulo 5, verso 48, cuando Cristo dijo, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto en los cielos. Y esa palabra perfección está hablando de la madurez espiritual. Cuando la Biblia habla de la perfección, la Biblia habla de esa madurez. Mire, Cristo viene a buscar frutos maduros. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa. Y cuando se refiere a esos adjetivos y esas cosas que describen esa iglesia que Cristo viene a buscar, está describiendo que es una iglesia madura. ¿Por qué? Porque madura es cuando se alcanza la plenitud, la perfección, cuando están en su mejor estado. Y escucha bien, mira, el crecimiento se define de la siguiente manera. Estamos hablando bajo el tema del crecimiento versus madurez. El crecimiento es un concepto que se refiere al aumento de tamaño, cantidad o intensidad de algo. Amén, aleluya. Y hay diferentes crecimientos, crecimiento emocional, crecimiento espiritual, pero que estamos hablando del crecimiento como tal. La palabra crecimiento es un aumento en tamaño, en cantidad e intensidad de algo. Mire,
como todo el mundo sabe, nosotros comenzamos bien jóvenes en el ministerio, a los 19 años comencé a predicar. Y wow, yo miro para atrás, yo digo, Dios mío, lo que yo hacía. Y esas cuestiones vienen porque el ministerio tampoco da la madurez. Los dones tampoco dan la madurez. Los dones del Espíritu no dan la madurez espiritual. Como pastor, bueno, le hace Corintios. Cuando la Biblia en Corintios, como dijo ahorita referencia a la carta de los Corintios, el apóstol Pablo dijo, y la iglesia de Corinto tenía dones espirituales, tenía los 9 dones del Espíritu, manifestación, pero que cuando Pablo le habló, le tuvo que hablar como a niños espirituales, como a carnales, porque es más o menos un sinónimo. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Entonces el crecimiento es aumento. Usted puede crecer en su agenda. Usted puede crecer ministerialmente. Usted puede crecer como pastor. Gloria a Dios que todo el mundo, todos los pastores, me imagino que la meta es tener un templo. Yo no lo tengo, yo estoy alquilado. Amén. Todo el mundo deseamos un templo. Usted puede crecer en lo material, en lo externo. Usted puede crecer en membresía. Puede crecer en su agenda, puede crecer en reconocimiento, que la gente comience a reconocer lo que Dios ha puesto en usted. Pero eso no necesariamente viene empatado con lo que es la madurez espiritual. Ahora, ¿qué es el proceso de madurez? Mira cómo se define madurez. El concepto de madurez se utiliza habitualmente para calificar las actitudes de una persona y si estas son centradas, dominadas por la razón y las decisiones suelen ser correctas, entonces se le domina a personas maduras. Mire qué interesante, porque entonces cuando vamos al mundo de la madurez, entonces la madurez lo que hace referencia a la conducta, cómo se conduce. Si esa persona, y en términos bíblicos, actúa con prudencia, actúa con cuidado, es medida, ¿verdad? Y entonces hoy en día se enfatiza mucho y he visto un sinnúmero de predicadores cuando hablan, Dios te quiere llevar a otro nivel de gloria, y hablan de niveles, y de aquello, de lo otro, de prosperidad, y todo es el externo. Están hablando simplemente de un crecimiento, pero nos hemos olvidado muchas veces que y del mensaje central, que lo que Dios quiere traer es madurez espiritual a su iglesia. ¿Y por qué la gente no madura en espiritual? Mire, número uno, ya estoy a mitad de este pensamiento. Número uno, Proverbios capítulo 12, verso 1, la Biblia dice, el que ama la corrección ama la sabiduría, y el que aborrece la reprensión es ignorante. Mire, si hay algo que mantiene a la gente en que no pueda crecer, madurar espiritualmente, es porque aborrecen la corrección. Hay un camino, hermano. Te voy a mencionar 3 puntos rapidito, este corto pensamiento. 3 puntos esenciales para el crecimiento, la madurez espiritual. Estoy hablando de que hoy en día solamente queremos concentrarnos en crecer, en ser reconocidos, en la fama. Usted ve que el ambiente, lo que permea, el lenguaje de los predicadores modernos y todo el enfoque, toda la energía de la gente es crecer. Y dicen, wow, yo quiero ser como fulano porque fulano tiene la agenda llena. Yo quiero ser como fulano que echa fuera demonios, que profetiza, que tiene dones del Espíritu, que hace un Facebook Live que se le meten 5,000 personas. Yo quiero eso. Entonces la gente lo que anhela es el crecimiento. ¿Ve? Anhelan el crecimiento de esa persona. Y el crecimiento no necesariamente viene acompañado con la madurez. Y vamos entonces a aplicarlo a los términos humanos. Nosotros siempre tenemos este tema, por ejemplo, en mi familia, el tema de la estatura. Nosotros, mi esposa es una persona bajita, mis hijos son bajitos y siempre estamos hablando de la estatura. Yo mido 5'6", y a veces cuando me buscan en los aeropuertos dicen, pastor, yo creía que usted era más alto. Y aquí siempre estamos, ¿verdad?, bromeando con el asunto ese de la estatura y el asunto. Y usted sabe que hasta cierta edad usted crece. Luego que usted llega a cierta edad, de esa edad no crece más, usted no crece más en estatura. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Así es igual el ser humano. El ser humano puede llegar a tener tantos años, pero a veces son gente inmadura, gente que lleva muchos años en la iglesia y son personas inmaduras espiritualmente. Estoy hablando que la definición de madurez tiene que ver con la actitud y volvemos a repetirlo. Dice, el concepto de madurez se utiliza habitualmente para calificar las actitudes de una persona. Si estas son centradas, dominadas por la razón, las decisiones suelen ser correctas, entonces se le denomina persona madura. Y cuando lo aplicamos en los términos bíblicos, son personas que viven de acuerdo bajo los conceptos y los preceptos bíblicos. Que ya usted la emoción no lo domina, que usted ya la carnalidad no lo domina, ya usted los impulsos carnales no lo domina. Y cuando hablamos de los impulsos carnales,
La gente rápido piensa en Gálatas capítulo 6, los frutos de las obras de la carne, adulterio, lascivia, y siempre piensan en los pecados más escandalosos y visibles. Pero hay pecado de la crítica, la murmuración, la persecución, todo la envidia, el celo, los rencores, falta de perdón, gente que el pastor los corrige y se enojan y se quedan en la casa. Mire, entonces, 3 puntos importantes para cómo podemos madurar en el Señor. Número 1, Proverbios capítulo 12, verso 1. Dice, el que ama la corrección ama la sabiduría, el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces tenemos gente con dones, tenemos gente que han crecido, que llenan estadios, llenan parques, son conocidos, pueden tener la agenda llena, y hay un sinnúmero de personas que llenan estos requisitos. Y no estamos hablando de Puerto Rico, estamos hablando de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que llenan esto que estamos hablando. Pero cuando usted mira en sus acciones, actitudes, proceder, la prudencia, ¿ve? La prudencia es una actitud de ser medido, ¿ve? De actuar prudentemente. Cuando usted lo observa, usted nota cierto aire de inmadurez. ¿Por qué? Porque creemos que los dones espirituales o que el ministerio viene acompañado con la madurez. No. Número 1, ¿cómo se llega a la madurez? A través de la corrección. Si hay algo que esta generación no le gusta, es la corrección. Son alérgicos a la corrección. Entonces, por eso que hoy en día, yo meditaba en esta mañana también acerca de la estrategia de los predicadores que quieren capitalizar todos quieren capitalizar. Ellos quieren predicarle a los liberales, ellos quieren predicarle a los conservadores, a los de sana doctrina. Entonces, ¿por qué? Porque ellos cogen los mejores de los dos mundos. Ellos opacan el mensaje o no predican de la santidad externa, adoptan lenguaje del mundo liberal, se mantienen con el fuego del Espíritu Santo y ellos capitalizan, porque lo de ellos es proyectarse ellos, lo de ellos, la meta de ellos es alcanzar sus metas o alcanzar o crecer, pero no madurar. Hay mensajes que producen madurez espiritual, hay mensajes que solamente te van a dejar, te van a motivar, te van a motivar en el momento, pero no producen crecimiento espiritual o madurez espiritualmente hablando. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, lamentablemente tenemos hoy que hablan de niveles, hablan de gloria, niveles de gloria, de todo prosperidad, pero vemos una inmadurez. ¿Por qué inmadurez? Porque no actúan conforme a los principios establecidos de la palabra. Mire, la Biblia dice que cuando el apóstol Pablo corrige la iglesia de Corintio, y habla acerca de los dones, del orden de las lenguas y el orden de las profecías, dice, si alguno se cree espiritual y no obedece a lo que decimos, bueno, imagínese usted, esa espiritualidad tiene que ir acompañada, hermano, con esa madurez espiritual. ¿Usted me entiende? Esa profundidad. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y lamentablemente esta generación es alérgica a la corrección. Escuche bien eso, es alérgica. Todo intento de querer exhortar con una buena intención, todo intento de querer corregir, exhortar, aconsejar con buenas intenciones va a ser rechazado automáticamente, porque tenemos una generación soberbia que significa sabio en su propia opinión. Hay gente que no van a madurar, ellos van a crecer, porque una cosa no tiene que ver con otra. Ellos van a crecer, pero nunca van a madurar. Y lamentablemente tenemos personas que han crecido, pero inmaduras en los altares. Tenemos personas que han crecido, pero son inmaduros. ¿Por qué? Porque han rechazado el consejo de Dios, el consejo que Dios ha puesto, amén, aleluya, en la boca de aquellos que quieren aconsejarlo. Y lamentablemente hoy en día tenemos una generación, no son todos, no estoy generalizando, porque hay gente que se escandaliza. Hermano, cuando yo hablo esto, yo reconozco que hay 7,000 rodillas que no se han doblado los baales. Amén. Pero hay un grupo, amén, lamentablemente, amén, aleluya, que han crecido, pero que su mensaje no produce madurez en el pueblo. Siempre están hablando de la guerra, y que fulano me hizo la guerra, y que si la envidia, y que el celo, y que mi hermano, la Biblia dice, el maduro espiritual tiene que entender que la prueba, el fuego de la prueba, Pedro hablaba que no te extraña como si alguna cosa os viniere. Hay gente que se extrañan de la prueba, la Biblia dice que por medio de pruebas y tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. Y hay gente que su mensaje es la prueba, y su mensaje es la prueba, y su mensaje es la guerra que me hicieron, y la guerra que me están haciendo. Y usted ve que siempre están en ese lamento, amén, aleluya, en ese lamento de que me están haciendo la guerra. Y a veces, cuando no están en guerra, ellos procuran que se imaginan una guerra imaginaria, porque ellos se alimentan de eso.
Y ese mensaje no produce madurez. Ese mensaje lo que produce es que nosotros vivamos un evangelio con el espíritu de sospecha, a ver quién me envidia, quién me cela. No, mi hermano, aquí la Biblia dice que pongamos nuestra mirada en el blanco de la soberana vocación, que es Jesucristo. De ahí para adelante Dios te va a defender. Amén. Ahora, primer punto para la madurez espiritual, la corrección. Mira, hermano, verdaderamente en este tiempo, hermano, son pocos los que se dejan corregir, ¿verdad? Y obviamente hablamos de una corrección bíblica, ¿verdad? Como Dios establece, por los medios adecuados. Y lamentablemente vive una generación que es y prefiere, como en aquella historia, cuando Israel se dividió, que ese rey, amén, Roboam prefirió el consejo de los jóvenes que el consejo de los ancianos. Y hay gente que menosprecia el consejo de aquellos que Dios ha depositado en ellos. Por ejemplo, ¿qué la Biblia dice? Y aquí vamos al segundo punto para la madurez espiritual. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto bíblico es, aleluya, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 12 dice, verso 11 dice que Dios estableció un ministerio a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar en plan con astucia y la altimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire qué tremendo. Ahora, bien interesante ese texto, Efesios capítulo 4, verso 12 hasta el 15. Muy interesante, muchos puntos. Número 1, Dios establece ministerio para llevar la iglesia, para perfeccionar. Y ahorita dije que la perfección, haciendo referencia a lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 48, si no me equivoco, el verso 48, dice, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y yo estaba hablando de que la perfección habla acerca de la madurez espiritual. Cristo dice, punto número 1, te dije que la corrección nos lleva a la madurez. Segundo, los ministerios que Dios estableció dentro de la iglesia nos llevan a la madurez. Dios estableció pastores, Dios estableció evangelistas, Dios estableció maestros para llevar a la iglesia a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ahora, hay una inmadurez que Pablo aquí le llama niños, y los niños son arrastrados por diversas doctrinas. Ahora, mire qué interesante, porque muchos creen que el problema de la iglesia, es que muchos le llaman el mal llamado legalismo, o muchos le llaman, no, que esta gente son las caras lavadas, de los que no se pintan, de los que no usan pantalla, de los que no usan pulsera, de los que no usan cadena, de los que no se pintan el pelo, alabro si puede ahora, y dicen, no, el problema de ellos es que ellos eso lo que detiene su crecimiento y su madurez espiritual. Por eso usted ve gente que cuando cambian sus preceptos, sus fundamentos, cambian sus principios bíblicos, ellos quieren atribuir al cambio, le quieren atribuir madurez espiritual. Yo les he escuchado. Entonces usted me quiere decir que antes usted no usaba, antes usted no era mundana y ahora usted es un mundano. Y usted dice que ahora porque usted usa cadenas, pantallas y un montón de basura, el diablo me va a decir que usted ahora alcanzó una madurez espiritual. Y ese es el problema. Ese es el problema, que tenemos una gente inmadura proclamando una madurez espiritual que es inexistente. Porque los maduros nunca cambiarán sus principios bíblicos. El que es maduro espiritualmente nunca, escúcheme bien, el que es maduro espiritualmente jamás cambiará sus principios bíblicos por cuentos de hombre. Jamás lo va a cambiar. Jamás va a cambiar. Jamás cambiará sus fundamentos, sus principios doctrinales por embelecos, inventos de hombres, que dice la Biblia aquí que emplean con astucia, amén, las artimañas del error para engañar. O sea, lamentablemente muchos quieren atribuirse una madurez espiritual a su cambio doctrinal. Y la Biblia habla totalmente lo contrario. La Biblia habla que el que cambia es porque ha perdido y es un niño espiritual. Qué tremendo, ¿no? O sea, Dios establece ministerio. Por ejemplo, no puede existir oveja sin pastor, ni pastor sin oveja. Son codependientes las dos. O sea,
Si hay pastor, tiene que haber ovejas, y si hay ovejas, tiene que haber pastor. Y el problema que tenemos hoy en día es que la gente no se sujeta. El tema de sometimiento, el tema de sujeción, la gente lo ven como abuso. Y claro que hay gente que abusa, pero hay gente que Dios ha puesto. Hay pastores que Dios ha puesto. Hay pastores que son llamados por Dios. Y que su deseo profundo es que usted se salve. Y que su deseo más profundo de ese pastor que Dios llamó no son las ofrendas, no son los diezmos. Es que usted se salve, hermano. Es que usted pueda alcanzar la madurez, que usted pueda crecer, un crecimiento sano. Amén. Por eso es que el pastor que es de Dios se preocupa por su iglesia para darle y nutrirla con una buena enseñanza, para nutrirla con los ejercicios espirituales, que es la oración, que es el ayuno, que es la escuela bíblica. Pero lamentablemente, amén, son pocos los que se sujetan hoy en día. Y especialmente si tienen ministerio. Porque parece que el que tiene ministerio es como si fuera una licencia para no someterse a un pastor. Mira qué cosa. Para no someterse ni sujetarse. Y hermano, y a veces vemos estas palabras de sujeción y estas palabras de sometimiento como algo negativo. ¿Usted sabe qué? Ese mensaje que ha querido distorsionar los principios bíblicos para verlo como negativo lo ha traído el mismo diablo, hermano. Satanás lo ha traído dentro del cuerpo de Cristo para que ya la gente no se someta. Hermano, hay una bendición en someterse. Porque cuando usted está bajo estos ministerios que Dios estableció, el pastor, amén, disipula, el maestro enseña, amén, el evangelista gana para almas para Cristo. Y cuando trabajamos en esta armonía y cuando trabajamos en este orden de Dios, mi hermano, la iglesia entra en una bendición y la iglesia es nutrida y es edificada. Amén. Pero ahí lo que tenemos, hermano, yo hablaba en estos días, meditaba. Qué bueno es meditar en su palabra, ¿verdad? Porque cuando usted medita en la palabra, hermano, Dios le ministra a través de la misma palabra, Dios le va ministrando durante el día. Y yo meditaba muchas veces el problema que tenemos, por un lado la apostasía, por otro lado el calvinismo, y por otro lado tenemos un desorden terrible. ¿Cuál es el desorden, pastor? Que hoy los principios quizás no han cambiado, pero han cambiado los órdenes de los principios. Y me explico. Mire, hemos sustituido los cultos de oración por conciertos. Ahora, pastores, que la alabanza es importante. Yo creo que la alabanza es importante, pero la alabanza tiene un lugar dentro del culto. Usted no jamás se podrá sustituir lo que es la adoración por la oración. Cada cosa tiene su lugar. Usted no puede sustituir, como gente que solamente viven de la oración del ayuno, pero se olvidan de la palabra. Y hay gente que solamente viven de la palabra, pero se olvidan del ayuno y la oración. Entonces, mire, los preceptos y los principios bíblicos han sido distorsionados y cambiados de orden. Hoy por ahí la gente dice, no, que Dios me mandó a cantar y con cantar yo evangelizo. ¿Cuántos hemos visto de cantantes famosos que dicen, no, es que a través de la música yo evangelizo? Mire, es un error. La adoración está dirigida para exaltar el nombre de Dios, no es para predicar. La Biblia dice, ir y predicar este evangelio, toda criatura, no te dice ir y cantar este evangelio. El evangelio no se canta, el evangelio se predica para ganar alma. Ustedes dicen, pastor, es que hay gente que cuando, amén, se canta, convierte a la gente. Pues claro que convierte, porque el que convierte no es la alabanza. El que convierte es el Espíritu Santo, que pone convicción de justicia, juicio, pecado. Cuando usted adora a Dios, con lo que hizo Elías, edificó el altar, cantó, adoró a Dios, clamó a Dios, fuego descendió, altares tipo de adoración, puso sacrificio, descendió fuego, y cuando descendió fuego, amén, el pueblo trajo convicción. ¿Ve? La alabanza se adora a Dios cuando hay una alabanza genuina delante de Dios en espíritu y en verdad. Como dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 1. Así por la misericordia de Dios ruego, hermanos, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, aceptable y agradable, que es vuestro culto racional. Cuando hay una adoración conforme a las expectativas de Dios, desciende el fuego sobre el altar. Y esa manifestación del Espíritu Santo pone convicción de justicia, juicio, pecado. Pero usted no puede vivir solamente de alabar a Dios. Hay gente que lo único que hacen es, hermano, hemos cambiado los preceptos, el orden de los principios. Por eso que la iglesia de hoy no habla de la oración, no habla del ayuno, no habla de la consagración, no habla de la vigilia. La iglesia de hoy se ha concentrado más que en conciertos. Y ellos creen que cantando se va a arreglar el país, que cantando se van a ir los asesinatos, que cantando se va a ir el adicto, que cantándose, mi hermano, y nos hemos olvidado de una de las herramientas más poderosas que tiene la iglesia
Y a través de las historias bíblicas es la oración y el clamor a Dios, hermano. Hemos abandonado el altar de la oración. Haga un culto de oración a ver si llena un estadio. Amén. Haga un culto de oración a ver si se llena la iglesia. Haga una vigilia de oración a ver si se llena la iglesia. Haga una vigilia con 15 cantantes a que usted vea cómo se llena. Haga una vigilia, amén, con 500 cantantes y a lo último todo el mundo está leñado que quiere irse para la casa. No quiere escuchar ni el predicador predicando, hermano. Amén. Y eso es lo que estamos viviendo. Hemos sustituido los principios. Satanás muchas veces no cambia ni los principios. Lo que cambia es el orden de los principios. Amén. Nos hemos olvidado del balance. Aquí la oración, la palabra, la alabanza. Amén. La vigilia, el congregarnos. Son todas cosas que tenemos que aplicarlos, hermanos. Amén. Para vivir una vida madura, fructífera en el Señor. Una vida llena de fruto. Una vida de bendición. No solamente que la iglesia lo bendiga a usted, sino que usted sea de bendición a la iglesia. ¿Cómo, pastor? Trabajando, apoyando, fidelidad, lealtad en la visión del pastor. Amén, pero eso se ha perdido. Por eso que hay falta de madurez. Hoy la gente sale al ministerio y se van en rebelión con el pastor. Hoy la gente abre en obra y se van en rebelión y enojado con el pastor. Hoy la división es la orden del día. La desunidad espiritual, ¿verdad? Porque hay una unidad del diablo por ahí, ecuménica. Amén. Y una unidad que no es de Dios, amén, amén, porque aquí no estamos llamados a unirnos con cualquiera, estamos llamados a unirnos en el Espíritu, con aquellos que vivan los preceptos bíblicos y los fundamentos de la palabra, y eso es la verdad, amén, pero a la gente lo que le gusta hoy es el mensaje, por eso es que hoy en día, el mensaje emocional, el mensaje motivacional, el mensaje de gloria, yo creo en la gloria, yo creo en el fuego, yo crecí, hermano, en cultos, amén, en nuestra juventud, donde se danzaba los 7 días de la semana, no solamente en las campañas se sentía a Dios. Y hoy en día, hermano, el mensaje emocional, el mensaje de gloria, el mensaje de otro nivel, el mensaje de aceleramiento. Mírenme cómo, ¿dónde dice eso en la Biblia que Dios te va a acelerar? Ni que fuera un carro, hermano, Señor reprenda al diablo. Entonces la gente quiere todo rápido, la gente no quiere en proceso. Y aquí es donde vamos a caer en el próximo punto. ¿Cómo se madura? Número 1, por la corrección. Segundo, por los ministerios que Dios ha establecido. Tercero punto es Santiago 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin con falta de cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos da abundante y sin reproche le será dada. Mira, hermano, toda esa gente que hablan de aceleramiento, que este es el tiempo de aceleramiento, este es el año de aceleramiento, y viven todo el tiempo acelerado, que se olvidan de algo, hermano, que la prueba de nuestra fe es la que produce paciencia, produce fruto, es un producto. Cuando prueban tu fe produce. Cuando se prueba tu fe produce fruto, produce paciencia. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Cuando esa paciencia se madura, dice la Biblia, para que seáis perfectos y cabales. La palabra perfección otra vez la vemos en la Biblia. Perfección, madurez. Cabal, en el contexto del original bíblico, significa el buen estado de una oveja. Óigame, qué tremenda palabra. El buen estado de una oveja. El buen estado de una oveja, para que seas perfectos y cabales y que falte cosa alguna. Mire qué tremendo, hermano. Nos gozamos en la palabra. Ahora, aquellos que te hablan de aceleramiento te están mintiendo. Aquellos que dicen que lo que a otro le tomó años, a ti te tomará meses, te miente. Se oye bonito. Se oye bonito. Se oye bonito, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Se oye bonito la aceleración de que Dios va a cumplir, este año es el año de tu milagro. Y todo eso se oye bonito, hermano, pero será bíblico. Todos tenemos que pasar algo que se llama proceso. El proceso es un tiempo de prueba. Es un tiempo donde la Biblia dice en Mateo capítulo 4 que el Espíritu llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice que cuando venció, ángeles vinieron y le sirvieron. Mire qué tremendo. Entonces, aquellos que te hablan de aceleramiento y te ponen a brincar y te emocionan y usted brinca y salta, yo no sé qué, y se vuelve un reguerete ahí.
que se oye bonito y emociona, pero no es falso. Todo lo que venga en este evangelio tiene que venir a través de un proceso. Mire lo que la Biblia dice. Juan dice, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Juan no abandona, y la palabra prosperidad en la definición bíblica lo que significa es ayuda en el camino. Eso es lo que significa prosperidad, te van a ayudar en tu camino. La Biblia dice que Juan decía, yo deseo que seas prosperado, crecimiento por dentro. Entonces, para que crezcas por fuera. El problema es que no estamos creciendo por fuera, pero estamos quedando siendo inmaduros por dentro. Una de las cosas que estamos viendo en estos tiempos, que estamos viviendo un tiempo donde la iglesia de Corintio y el escándalo en Corintio se queda corto. Esto se queda corto. Si Pablo estuviera hoy en estos momentos vivos, no le dedicaba dos cartas, 2 epístolas, como le dijo a los corintios. Yo creo que le escribía, una Biblia aparte, 66 epístolas, para atender las necesidades profundas que existen hoy en la iglesia, al igual que Corintios, de los escándalos, de la carnalidad, del mal uso de los dones, del desorden, de los escándalos morales, sexuales, de todo lo que se ha trepado. Si Pablo estuviera hoy, no tuviera que escribir 2 epístolas, escribía como 66 epístolas, hermano. Y el problema es que queremos aceleramiento, queremos crecimientos por fuera, queremos las cosas rápido, pero no queremos ser procesados. No queremos ser probados en la fe para que esa fe produzca paciencia, para que esa paciencia nos lleve a un estado de perfección, madurez y que seamos cabales. Que Dios nos ayude con estos predicadores modernos que lo único que están hablando es palabra motivacional que te pone a brincar, te pone a saltar, te goza en el momento, pero carece de fundamentos bíblicos y lamentablemente te quedas igual. Amén. La palabra real te confronta, te pone a pensar, te escudriña, te exhorta, te aconseja. Amén. Para que nosotros examinemos nuestros caminos y podamos cada día mejorar más delante de la presencia de Dios y cada día ir. Mire, ¿qué fue el proceso? Voy a terminar. El proceso que Job pasó. Un proceso que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué alcanzó? ¿Cuál fue la grandeza de Job? La grandeza de Job no fue que Dios lo bendijo 7 veces mayor. Es que para Dios bendecirlo 7 veces más, primero tuvo que llevarlo a un estado de madurez. Por eso él dice, de oídas te había oído. Yo hablaba cosas demasiado maravillosas que no entendía. Y cuando Job se humilló, porque eso es parte de la humildad y parte de la madurez. Yo ahorita definí que la madurez tiene que ver con la acción, con el proceder. Y cuando Job se humilló delante de la presencia de Dios y reconoció que lo que estaba hablando era pamplinas delante de la presencia de Dios, que él se estaba metiendo en un territorio que solamente le correspondía al Señor, cuando se humilló delante de Dios porque Jehová le habló del torbellino. El capítulo 39 comenzó a preguntarle, entonces, ¿me vas a condenar a ti para justificarte tú? ¿Y dónde tú estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? Amén. Dice la Biblia que él se humilló y dice que de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces fue que Dios lo bendijo 7 veces mayor que antes. Pero la gente quiere ser 7 veces bendecidos que antes, pero no quieren pasar el proceso de la desesperación, el valle de la sombra de la muerte, donde creemos que todo lo sabemos y en ese desierto Dios te desarma. Y todo lo que tú creías que sabías, que cuando te pasan por el desierto, tú te das cuenta que tú no sabías nada, que tú te creías que conocías a Dios. Y cuando te meten por el desierto te das cuenta que no sabías nada, que no eres nadie sin Dios. Amén. Y Job fue procesado en esa prueba tremenda, sin causa ninguna. Pero le pasó lo que pasó a Santiago. La fe, la prueba de nuestra fe produce paciencia y produce que seamos perfectos y cabales. Alabado sea Dios. O sea, y termino con esto porque se me está acabando hasta la batería. Alabado sea Dios. Mire, aleluya. Bueno, yo creo que es Primera de Pedro capítulo 1. La Biblia dice partícipe de la naturaleza divina. La Biblia dice, vosotros también, Segunda de Pedro capítulo 1 verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia
Por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, para que si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejaréis de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, para que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mire qué interesante. Yo sé que la Biblia dice que procuremos los dones mejor. Los dones tienen que ver con que Dios me use como un instrumento para yo edificar a través de esos dones el cuerpo de Cristo. Pero Pedro nos aconseja que pongamos toda diligencia, que pongamos todo nuestro empeño, que a esa virtud se le añada poder, que ese poder se le añada dominio propio, que ese dominio propio se le añada conocimiento. ¿Qué está hablando? Habla de un crecimiento espiritual. Habla de una madurez espiritual. Y hoy en día, aleluya, tenemos mucha gente con dones, con ministerios, con agendas llenas. Llenan parques, tendrán las iglesias llenas, otros tendrán, yo no sé, crecimiento externo sin madurez interna. Por eso estamos viviendo los tiempos, diría yo, uno de los tiempos más tremendos, más difíciles en el cuerpo de Cristo, porque hoy los que están al frente son personas sin madurez espiritual, sin esa conducta bíblica, ese proceder, amén, bíblico. Y que Dios nos ayude, Dios bendiga a todos los pastores, evangelistas, misioneros, amén, en fin, todos los que están ahí, nuestros hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de ustedes. Amén, aleluya, que nosotros... Así que le dejo por aquí con este pensamiento, iba a ser corto, pero amén, damos gloria a Dios, gócese con la palabra, ore por nosotros, anhelamos sus oraciones, hermanos, amén, ore por nosotros, cúbranos con sus oraciones también. Cuando uno predica la verdad de Cristo, hermano, el diablo le aparece hasta las matas de plátano, alabado sea Dios. Amén, quiere callarnos la boca, pero nosotros vamos a estar ahí perseverando siempre y cuando Dios nos dé la fuerza, dependemos de Dios, ¿verdad? Así que Dios me los ayude, hermano, me los bendiga mucho, hacia adelante en Jesucristo, todos los pastores, amén, que están por ahí, que veo que están por ahí conectados, siervas y siervos del Señor, amén, mi saludo y mi respeto para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.